agradecer a la Asociación Colombiana de Probióticos y Prebióticos. Con lo que yo le diga ahora, esperemos que no haya que agregarle 5, 6 o 10 términos más, esperemos que no. La idea es la de que dice estas para probióticos. Es ahí. Porque la idea yo los voy a llevar hacia otro lugar. Ustedes probablemente estaban esperando la listita, a ver cuáles son los probióticos y prebióticos para irse con esa listita. Bueno, no. Le lamento decirle que no va a ser así. Yo lo que les voy a invitar es a una reflexión sobre, que les muestro mis conflictos de interés, a una reflexión sobre el uso del término y las definiciones. Es clave saber de qué hablamos cuando hablamos, qué términos usamos, qué definiciones usamos y cómo nacieron esas definiciones. Porque si no empezamos a repetir cosas y nunca vamos a los orígenes y ver quién escribió eso, en qué contexto, qué dice la letra chica, o si era una sola frase que... este mes salió en los anales de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Fernando me comentó que hizo la maestría, que envidia, yo tenía ganas de hacerlo, pero cuando me contó lo demandante que es, me eché para atrás. Este tema del interminable listado en la familia de los bióticos. Si uno busca, yo les aseguro que ustedes pueden encontrar alguna cita bibliográfica para, por supuesto, probióticos, psicobióticos, para psicobióticos, inmunobióticos, posbióticos, dermobióticos, y así es imparable el tema. Con esto digo, si la Asociación Colombiana tiene que ajustarse a cosas, quedaría un nombre imposible. Y esto vienen varias preguntas. Primero, ¿son necesarios todos estos términos? ¿Han sido correctamente definidos? ¿De qué forma se producen y se validan las definiciones? ¿Quién las produce las definiciones? ¿Quién las valida? ¿Qué le pasa a la autoridad regulatoria cuando tiene que regular sobre estos términos? En Argentina solamente está regulado el término probióticos y prebióticos y yo creo que ya no le dan más bolilla porque dicen, esta gente no se termina de poner de acuerdo de cuántos hay. Es una cosa imposible de seguirles el paso. ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con los profesionales de la salud, con los consumidores? Probablemente perdidos en el mar de definiciones que muchas se superponen, muchas no tienen demasiado. Cuando había terminado esa lista, apareció otra, duplibióticos. Y en un blogspot muy interesante de Colin Hill de ISAP, dice, bueno, como hace un mes que no aparece ningún término nuevo, propongo el término globobióticos. Es como que hay una cosa de que tenemos que inventar palabras nuevas para ser innovadores, para... Bien, la primera cosa es que las definiciones, no necesariamente la primera definición de un término es la mejor, la que mejor se adapta al estado del arte. Las definiciones no son inmóviles, van variando. Y un caso es la de probióticos. Si ustedes leen la definición de probióticos del año 65, no tiene nada que ver con lo que entendíamos hoy como probióticos. Roy Fuller hizo su aporte en el año 89, enfocado a nutrición animal. La Organización Mundial de la Salud en el año 2002 juntó un panel de expertos, esa reunión fue en Córdoba, en Argentina, en octubre del 2001, propusieron una definición que este año cumple 20 años. Es decir, fue una definición que se consolidó, que todo el mundo concuerda, y es como que maduró. Ahora, cuando uno busca, por ejemplo, la palabra para probióticos, la busca en PubMed, el primer registro es del año 2015, y la definición era en el marco de un trabajo de investigación. En una línea, los autores dijeron, bueno, para nosotros un paraprobiótico es también conocido como Ghost Probiotic, probiótico fantasma. ¿Por qué? Porque era la cápsula de la célula, era la membrana y la pared. No tenía el contenido citoplasmático. Por eso le decían fantasma. Entonces decían que eran microorganismos no viables que causaban un beneficio. No decían un beneficio para la salud. Podría ser un beneficio económico para el que lo produce. O sea, es muy importante las palabras, lo que se dice y cómo se dice, porque después de eso nos podemos agarrar para hacer cualquier cosa. A ver, yo no te aseguro ningún beneficio para la salud. El beneficio es mío porque te vendo algo que no te prometo que sea algo para la salud. Cuando uno analiza el término posbiótico, entre el año 2013 y el 2019 aparecieron 6 definiciones de posbióticos. Todo el mundo tiene derecho a emitir una definición.
Nadie es el control de la policía de las definiciones. Después el tiempo dirá cuánto se sustenta, cuánto sentido. Hay una, por ejemplo, que decía que los posbióticos son metabolitos no viables. Un metabolito no tiene vida per se. O sea, fíjense el grado de detenimiento que para decir que es o sea, hay que empezar a sospechar a veces de lo que se escribe. La definición del 2013 es la que empezó a rodar, tipo bola de nieve, pero yo creo que nunca nadie fue al paper y leyó exactamente qué decía esa definición. Yo los invito, si ustedes se pueden descargar el paper, y decía, a ver, no lo definía en un lugar. En 3 partes del paper decía, por ejemplo, que los posbióticos son factores solubles producidos por un probiótico. Factores solubles producidos por un probiótico. Supongamos ácido láctico. Eso sería un posbiótico. Ahora, si ese ácido láctico lo produce un patógeno, ya deja de ser posbiótico. O sea, la misma molécula, dependiendo quién la produce, es o no es posbiótico. Si eso pasa en el intestino, ¿yo cómo sé el ácido láctico de quién vino? Ya empieza a hacer ruido. Dice que son secretadas por bacterias en el lumen del intestino. Es decir, que acá las levaduras quedan completamente afuera. Una empresa que quiera hacer posbiótico perdido de levadura, en esta definición no tiene lugar. Alguien que quiera hacer un posbiótico para vagina, con esta definición no tiene lugar. Alguien que quiera hacer un posbiótico para la piel, con esta definición no tiene lugar. O sea, imagínense que si la autoridad regulatoria hubiera tomado esta definición como válida, casi todo el mundo queda fuera. Opa. Y tampoco hablaba de un efecto benéfico para la salud. Habla de un efecto benéfico. Entonces ustedes ven, y esta definición es un poco la que más, o sea, ¿qué considera esta definición? Que es algo que un probiótico produce en el intestino, por lo tanto ustedes no van a tener nunca un producto posbiótico, lo que ustedes van a tener es un probiótico que le van a tener que dar y esperar que produzca algo en el intestino. Que no lo puedo diferenciar de la misma molécula que se produce en el intestino por otro microorganismo. O sea, es una cosa difícil de implementar. El hecho de que las bacterias no viables también tengan efectos benéficos no es nuevo. Esto, fíjense, es un review del año 98, donde habla de los efectos benéficos de las bacterias no viables. Es decir, no es nuevo que los microorganismos no viables también produzcan algún efecto. Ahora, si ustedes van a la bibliografía y con el ojo agudo y buscan qué trabajos tuvieron que ver con microorganismos no benéficos, fíjense los investigadores con qué nombre los han publicado. Lo publicaron como posbióticos, como probióticos tratados por calor o tindalizados. ¿Cuántos de ustedes saben qué es la tindalización? Está muy bien, los microbiólogos es calentar 3 veces algo. Para probióticos, probióticos fantasmas, inmunobióticos no viables, fragmentos celulares, lisados celulares, inactivados. Todo esto habla de lo mismo, pero fíjense la cantidad de términos diferentes. Es imposible ponerse de acuerdo, es imposible tener un lenguaje en común. El ente regulador es un dolor de cabeza. Todos hablan de lo mismo, un microorganismo no viable o fragmentos de microorganismo no viable. Y en el mercado, por supuesto, el desarrollo siempre se adelanta a la terminología, a la regulación. Hay productos con microorganismos no viables que tienen efectos para la salud. Hay yogures ambientales, en el sudeste asiático un yogur se pasteuriza para que no se siga acidificando. La espirulina, la famosa espirulina, hay estudios clínicos sobre la espirulina, es un alga, es un microorganismo. Hay fórmulas infantiles fermentadas y secadas por spray, con ese producto tiene más de 20 estudios clínicos. Hay un producto que me dijeron que tiene mucha circulación en Centroamérica, es un lactobacillus acidófilos inactivado, es decir, hay cantidad, pero claro, no encuentran ninguna categoría, hasta el momento no tienen ninguna categoría, no se le podía decir probióticos, no se le podía decir prebióticos, no tiene nada que ver. Por lo tanto, en ISAP, esta Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, a la cual pertenezco del año 2000, que han desarrollado una definición de probióticos en el 2014, de prebióticos en el 2017, de alimentos fermentados en el 2021, de simbióticos con N, simbióticos con M. ¿Por qué no con M? Porque no hay una simbiosis entre dos organismos. Puede haber o no una relación entre un organismo y un ingrediente alimentario, que puede ser la inulina.
Entonces, simbiosis con N. Parece una tragedia gramatical, pero las lenguas van cambiando, los neologismos van apareciendo, para diferenciarlo. No hay una simbiosis, es un simbiótico. En lo que fue la última reunión presencial de ISAP, se empezó a discutir esta cuestión de la cantidad de términos, de las limitaciones, de las definiciones que estaban dando vuelta, y dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo de trabajo. Se convocó a personas con distinto background, microbiólogos, tecnólogos, gastroenterólogos de adultos, de pediatras, expertos en regulación, para tener una perspectiva múltiple. Muchas de las otras definiciones habían sido propuestas por uno o dos autores del mismo lugar de trabajo. Uno puede decir, hay tal vez una falta de mayor perspectiva, mayor discusión. No quiere decir que esto sea perfecto, pero por lo menos un pasito más, decir, a ver, nos juntemos por lo menos 10 personas con distinta formación y discutamos entre nosotros, a ver qué es lo que puede salir. Este es el grupo que se juntó, era la lista de temas que teníamos para tratar durante el día. Cada uno se llevó una tarea a casa, se volcó en un paper. ¿Por qué se eligió el término posbióticos entre todos los otros que estaban dando vuelta, que también podrían haber sido? Posbióticos era el que tenía mayor cantidad de citas, es decir, que estaba cada vez creciendo más en la literatura. Es decir, bueno, es el término. Y además, probióticos no viables te ata al hecho de que tu microorganismo tenga que ser originalmente un probiótico. Yo puedo partir de un patógeno que si yo lo inactivo pierde la patogenicidad, pero me puede dar un efecto benéfico. Entonces, no había necesidad de atar el concepto a demostrar que sea primero un probiótico. Un posbiótico no necesariamente tiene que ser un probiótico cuando está vivo. Tampoco podía decir hit kill, inactivado por calor. ¿Por qué? Porque hay muchísimas otras tecnologías, puede ser por radiación, puede ser por alta presión. Entonces tratamos de encontrarle la mejor palabra para el término y salió posbióticos. En el 2021, el año pasado, el 4 de mayo, ya hizo justo hace poquito, se hizo un año, se publica la definición en Nature Reviews Gastroenterology and Pathology, tuvo más de 40.000 descargas, ya fue citada más de 110 veces, creó polémica, y está muy bien que así sea, y después yo le invito a ustedes a leer la carta de desacuerdo de un grupo de investigadores y la carta de respuestas de ISAP, marcándoles justamente eso. La definición del 2013 está limitada a bacterias, está limitada al lumen del intestino, está limitada a que la bacteria sea probiótica. Crea la paradoja de que la misma molécula, si viene de esta es un posbiótico, pero si viene de la otra no es un probiótico. O sea, llena de estas limitaciones. En definitiva fue eso. ¿Qué dice la definición? La definición de un posbiótico dice que es una preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que confiere un beneficio para la salud del huésped. Post significa luego de la vida. Preparación, ¿por qué? Porque entendemos que el paso tecnológico de determinación de la viabilidad puede tener efecto. No es lo mismo calentar que una altapresión. Una altapresión puede desprender componentes celulares que interaccionen diferente con el sistema inmune. Entonces, con preparación, ok, diseñá tu proceso, elegí cómo vas a terminar la viabilidad y eso puede tener un impacto. Inanimados en lugar de inactivo o inactivado, porque muchas veces una persona puede pensar, está inactivo, no tiene efecto. No, puede no tener viabilidad, pero sí actividad biológica. Entonces no queríamos usar la palabra inactivo o inactivado. Por supuesto que pueden incluirse fragmentos, pueden incluirse todos los metabolitos de los cuales se hablaba antes, pueden estar presentes. Ahora, si yo tengo un metabolito, no necesito un nuevo nombre, ya existe una palabra, metabolito. Porque muchas veces decían los posbióticos que son las bacteriocinas, el ácido. Bueno, ya había una palabra para eso, la palabra es metabolitos o productos de fermentación. No había necesidad de crear una nueva palabra. Y por supuesto demostrar el efecto en un ensayo clínico. Fue etapa de Nature, de la edición esa. Hubo un aumento tanto exagerado de interés cuando salió la definición de cantidad de búsquedas de palabra en los distintos buscadores. Hasta el Washington Post se hizo eco de la definición y fue bastante crítico, pero yo creo que bien, en el buen sentido, porque muchas veces cuando pasa esto, cuando hay un interés,
se lanzan muchas cosas al mercado y que no tiene todavía el sustento científico, el desarrollo. Entonces decía, los científicos están estudiando los posbióticos, pero las compañías los están empujando a como dé lugar. Entonces está bueno este llamado de atención, que las cosas tienen que hacerse basadas en ciencia. Por supuesto, salió una carta de queja o de desagrado, de desacuerdo, digamos. Por supuesto, estaba uno de los autores originales de la definición del 2013. Y está muy bien que sea así, está muy bien que expresen su desacuerdo. Y bueno, después hubo una respuesta, y la respuesta era justamente esa. Miren, la definición del 2013 para nosotros tenía esta otra definición. Y si esa definición alguna autoridad regulatoria la toma, las empresas que hacen levadura quedan afuera, las de la piel quedan afuera, la de la vagina queda afuera. Entonces era un poco limitante. ¿Cómo puede ver, desde el punto de vista de la microbiología, cómo ustedes podrían ver un posbiótico? Podría ser una cepa única o una mezcla de cepas inactivadas. Esa mezcla de cepa puede estar presente los metabolitos, los productos de la fermentación. Esa leche fórmula infantil es fermentada e inactivada. Entonces están las células y están todos los productos de la fermentación. O puede haber fragmentos, si por ejemplo fueron inactivados por altas presiones. Esto es un poco la forma que puede tener un posbiótico. Ahora, si yo tengo esta mezcla de posbióticos, es decir, los microorganismos, sus fragmentos, los metabolitos, y lo empiezo a purificar, es decir, le saco las células, le saco los fragmentos, y lo voy pasando por columnas hasta tener una sustancia pura, eso no es un posbiótico, eso tiene nombre y apellido, eso se llama proteína, eso se llama bacteriocina, Entonces, para las cuestiones estas puras no es necesaria una nueva palabra. La palabra trataba de meter en una categoría todo lo que no tenía una categoría. Pero para cuestiones puras está el nombre químico. ¿Cuáles pueden ser algunos de los aspectos de interés? La estabilidad. No se necesitaría cadena de frío en países donde la cadena de frío es un desafío. Esto puede ser una ventaja. El tema de la seguridad, todavía en el tema de los probióticos hay un cierto desconfianza en algunos inmunocomprometidos, si no podrían inducir una traslocación. En vez de acá, cuando tenemos microorganismos inactivados, sabemos que esta cuestión no sería un problema. Bien, los posbióticos pueden derivar de cepas no estudiadas como probióticos, que era una de las limitaciones de la definición anterior. Yo no tengo que probar que mi microorganismo original es un probiótico. Yo puedo tener un microorganismo que no sé cómo funciona cuando está vivo, pero que cuando está muerto funciona bien. Dijimos que no se incluyen las moléculas purificadas porque para eso ya hay categorías, se llaman metabolitos, se llama ácido butírico. Por supuesto que acá viene el desafío para el desarrollo. Ustedes vieron que los probióticos le ven las cantidades CFU, unidades formadoras de colonia. Acá, ¿cómo vamos a saber cuál es la cantidad de principios activos? No sabemos porque estos no van a formar más colonias. Entonces probablemente aquí hay que aplicar citometría de flujo para decir tenemos tanta cantidad de partículas activas. Bueno, esto es una tarea para las empresas que deben desarrollar posbióticos. ¿Cómo lo van a informar? ¿Qué cantidad? ¿Cuál es en miligramos no tiene sentido. Hay que sacar de la faz de la Tierra la idea de expresar en miligramos. ¿Por qué? Porque en miligramos puede estar el excipiente. A mí el miligramo no me dice nada. Tampoco se incluyen bacteriófagos, vacunas, cosas que tienen que ver con la... A ver, hay cepas que han demostrado su capacidad probiótica y posbiótica. Por ejemplo, esta bifidobacteria para intestino irritable, en el año 2011 funcionaba como probiótico. En el 2020 salió el estudio para la misma patología con la cepa inactivada, funciona igual. ¿Esto quiere decir que si yo tengo el probiótico y queda en el estante y se va muriendo, se transforma automáticamente en posbiótico? No, porque yo no sé lo que pasa en el medio cuando tengo la mitad viva y la mitad muerta. El posbiótico es con un paso de inactivación deliberado o intencional, es decir, tratado por calor o por lo que sea. Entonces hay que sacarnos la idea, si se murió el probiótico es un posbiótico. No. Puede ser, puede no ser, hay que demostrarlo. Bien, algunos mensajes entonces. Acuérdense que el término para probiótico fue acuñado en el 2015, la primera vez que se usó en un trabajo de investigación, no en un paper consenso
donde se utilizaron 20.000 palabras para explicar por qué esa definición y por qué esas cuestiones, que es importante la argumentación. Y la limitación son dos, que requiere que venga de un probiótico y no indica un efecto benéfico para la salud. Dice que tiene que dar un beneficio. El beneficio es algo muy, muy amplio. En los últimos 8 años se propusieron 6 definiciones de posbióticos. Algunas definiciones requieren metabolitos producidos en el intestino por cepas probióticas de bacterias, dejando afuera las levaduras, dejando afuera sitios de acción como la piel, como la vagina, como el árbol respiratorio. O al mismo metabolito, esa paradoja de que el mismo metabolito es un posbiótico si lo produce un probiótico, pero no es un posbiótico si lo produce alguien de la microbiota que ni siquiera sé quién es, ni puedo identificar. Los posbióticos son una realidad, no una cuestión tan enorme como los probióticos. Hay muy pocos, yo creo que hay muy pocos productos que realmente clasifican bajo esta definición. Está esa fórmula que les mostraba, los lactobacilos inactivados por calor para diarrea infantil, la espirulina, el yogur ambient yogurt, que nosotros acá no los tenemos. Y si ustedes quisieran ir para atrás y buscar en PubMed, acuérdense que tienen que usar toda esa familia de palabras, tienen que usar posbióticos, paraprobióticos, HIC inactivated, todo eso clasifica bajo la categoría. Pero, claro, se publicó, a ver, cuando quisiera, alguien que quiera hacer reviews y metaanálisis, para filtrar y tener toda la información, va a tener que usar todos esos descriptores. Porque si yo pongo posbióticos, voy a obtener poca información o voy a tener de la definición que los considera otra cosa. Yo digo, todas las definiciones son posibles, válidas. El tiempo dirá cuál prospera. Y si uno quiere hilar fino, ver cuál definición tiene sentido y cuál no. La definición entonces propuesta por IPSAF es una más, entre tantas otras propuestas, pero esta fue elaborado después de más de un año de discusión por 13 personas, con un ida y vuelta enorme, publicado en un journal de Nature, donde las evaluaciones las críticas eran más largas que lo que estaba escrito, pero todo eso sirvió para mejorar el documento. El tiempo determinará cuál es el grado de aceptación por los investigadores, la industria, los profesionales de la salud, los consumidores, y quién tiene la palabra final, el ente regulatorio. Cuando el ente regulatorio adopte una definición, nos tenemos que guiar con esa. Y esa definición será válida en el lugar, en la jurisdicción, donde el ente regulador, creo que, ¿cómo se llama en Colombia? Es INVIMA. En Brasil la ANVISA, en Argentina la ANMAT, o sea que tampoco es que el ente regulador regula para todo el mundo, a no ser que la adopte la FAO, la Organización Mundial de la Salud. Pero también las definiciones de la Organización de la Salud no son obligatorias para los países las pueden adoptar o pueden tener su propia definición. O sea que también, pero bueno, para los que vivimos en un cierto territorio, nos tenemos que ajustar esa definición. Y finalmente que estas más de 40.000 descargas sugieren al menos que hay un interés en la misma. Se quedó polémica, hubo respuestas, así que bueno. Muchas gracias.